todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy una mágica y cálida bienvenida a este mi espacio de luz, donde hoy vamos a hacer un tarot interactivo con una pregunta bastante especial que ya fue hecha en este mismo periodo del año, el año pasado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mensaje de tu sombra para ti? ¿Qué mensaje tiene esa parte denegada, rezagada, reprimida, olvidada, ignorada, y a veces no consciente, en muchos casos no consciente? ¿Y cuál es su mensaje para que puedas integrar esta sombra? O sea, tiene un sentido evolutivo, ¿ya? Y para que puedas sacar el tesoro que se esconde en tu interior al trabajar con esta sombra, ¿ya? Para que puedas tener una mejor vida. Ese es el punto de este interactivo. Pero necesito hacer unas remarcas. Siempre les digo que pasen y adelanten el video si quieren llegar a la predicción y al interactivo directo. Pero en este caso necesito que se queden conmigo porque necesito hacerles advertencias y hacer remarcas. Bueno, el video es el título, un mensaje de tu sombra, ¿ok? Incluso vamos a intentar interactuar con esta sombra haciéndole una pregunta al final del interactivo. Pero este video es solo para valientes, ¿ok? Si eres una persona quisquillosa, sensible, que no le gusta que le digan cosas de sí que no son muy cómodas, si eres una persona miedosa, frágil de carácter, si estás pasando por un periodo depresivo y no te gusta, por ejemplo, que te digan cosas un poco crudas, este interactivo no es para ti. Y en general los interactivos, yo me pregunto, como segundo punto ya, ¿por qué hay personas que vienen a un interactivo a preguntar si saben que tienen que ser conscientes de que van a tener una respuesta por sí o por no, o una predicción que no siempre va a ser de su gusto al 100%? A las fuerzas superiores no les importa mucho, no es que no tengan tacto ni que no les quieran, ¿ya? Pero a las fuerzas superiores no les importa mucho lo que nosotros consideramos el bien o el mal, lo conveniente o inconveniente. A veces algo trágico puede ser una bendición, ¿entienden? Entonces, si eres una persona quisquillosa o complicadita de carácter, este no es tu canal y en especial este no es tu video, ¿ok? Tercera cosa, y que es muy importante. Si ven que sale algo que no les gusta, yo soy solo el mensajero, así que no se pongan a pelear con, con el pobre tarotista aquí que más encima tiene buen corazón y que yo trato de darles un mensaje productivo y evolutivo, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, dicen por ahí, así que yo me lo tomo con humor, no me lo tomo tan grave, pero hay gente que vomita su odio porque le sale algo que no les gusta, ¿ya? Así que tengan responsabilidad con los interactivos. Y recuerden que es un tarot interactivo en internet, no todo es tan serio ni trágico, ya más allá de que el tema este sea un tema más profundo. Si quieres una lectura personalizada y privada conmigo, ya sabes que hay un mail de contacto abajo. Ahí tienes toda la información directo, detallado de tú a tú, ¿ok? Para más precisión y qué sé yo. Así que tomen lo que les hace sentido y recuerda que estas lecturas son atemporales. Cuando vengas a ver este video, te encuentres con este video, es válido para ti. Y puedes volver a visitarlas en el tiempo. Les recomiendo que si han tenido alguna predicción conmigo que les marcó, guarden el video y lo pueden volver a ver más adelante para ver que si les hizo sentido, si se cumplió esa predicción, porque están en buenas manos. Se los puedo dejar, pero firmado, así patentado. A ver, vamos entonces a hacer el espacio para que puedas elegir las piedras. Puedes elegir más de una piedra si quieres, pero te recomiendo que sea una la opción, que sea tu mensaje de la sombra. El resto déjalo como complemento, pero creo yo que puedes elegir más de una piedra si así lo consideras, ¿ok? Al final del interactivo con este péndulo vamos a intentar hacerle una pregunta por sí o por no a tu sombra. Mira qué fuerte esto. Esto no está hecho antes. Veamos qué tal. Y si quieren saber cuál es el otro video de la sombra, se los dejo por acá arriba, ¿ok? Linkeado. Para el grupo número 1 tenemos una calcita blanca. Para el grupo número 2 tenemos una opalina. Que no es un ópalo, es una opalina, por si acaso. Y para el grupo número 3 tenemos una piedra luna. Se las muestro en cámara, a lo mejor conectan con el brillo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer sonar este cuenco tibetano y vamos a invocar entonces a las fuerzas divinas para que este interactivo funcione de la manera más equilibrada posible
ya que en un interactivo anterior, pueden revisar la sección de comentarios, salió una persona súper peleona que tenía todos los defectos de la sombra del grupo que eligió. Ahí pueden leerlo, se los dejo ahí arriba el video del interactivo. Así que vamos a intentar llamar a la cordura, al espíritu de la evolución y a todas las sombras para que les hablen algo productivo, ¿ok? Si necesitan más tiempo pueden pausar el video. Nos vemos en sus lecturas respectivas. Grupo número 1, si elegiste la cálcita que está ahí, vamos a ver con este oráculo de arquetipos cuál es el tipo de sombra que tienes tú. Ok, vamos a sacar, creo yo, sí, hasta 3 arquetipos para ver cuál es el tipo de sombra con el que estamos trabajando. Recuerda que la sombra fluctúa, tiene carácter y personalidad, ¿ok? A veces es la misma durante todos los años y a veces va evolucionando. Oh, esta sombra... a ver, la verdad, les quiero comentar y confesar algo. Yo sentí que iba a sacar 4 cartas y seguí mezclando y dije solo 3 y me salió una carta oculta aquí igual. O sea, tu sombra tiene una sombra. ¿Se entendió? Primera cosa, tu sombra viene con una sombra. Es como que un bloqueo que tiene un bloqueo, ¿se entiende? Wow, esta es la carta especial, la carta que estaba abajo. Esta es una sombra profunda, es una sombra tremendamente oscura. No significa que sea mala o buena, ¿ok? Es una sombra tremendamente profunda. No sé si se nota en la cámara, pero tengo las luces bajas y tengo solo la luz del compu y una pequeña lamparita y estas 2 velas, para justamente trabajar con esta sombra y llevarla hacia la luz, ¿no? Que emerja. Ok. Tienes el arquetipo del puente al revés. Y es una carta oscura, mira, qué curioso, ¿eh? Ok. Tienes el arquetipo del niño eterno. Yo sabía que iba a salir algo así. Miren, el niño eterno tiene una luz y también es una oscuridad rodeando. Qué curioso. Salió en la posición más derecha, así que la tomamos así. Estas cartas se leen al revés y va al derecho. Tienes la carta de el guerrero y también tiene una sombra. Les quiero mostrar algo en cámara. Miren, hay cartas que son muy iluminadas y otras son más oscuras. Me salió la carta de la sombra. ¡Oh, qué susto! ¡Oh, wow! Claro, me está hablando lo consagré bien consagrado, ¿eh? Bueno, hay cartas que son más oscuras y me salieron puras cartas oscuras y otras son de más luz. Y tenemos The Box. ¡Wow! ¿Se fijan que les dije que Wow. Les dije que su sombra tenía una sombra que estaba como encerrada, como un bloqueo. Miren, y tenemos una caja, The Box. O sea... Sí. Ah, qué curioso. Esta estaba al revés. Esta la vamos a dejar en la posición derecha, porque quiere hablar algo ahí. Ok, creo que nos estamos entendiendo. Entonces tenemos 2 cartas derechas, 2 al revés. Voy a buscar el libro rápidamente para darles máximo detalle. Aunque yo conozco estos arquetipos, quiero igual buscar el libro, ¿ok? Estoy de vuelta, grupo número 1. La verdad, miré las cartas y solamente leí esta y me hizo sentido todo el resto de las cartas que tengo acá. Tu sombra es una sombra que quiere mantenerse como Peter Pan. No sé si te gustaba esa cartoon o esos dibujos animados cuando eras niño, pero tu sombra tiene algo de Peter Pan. El puente está al revés, por lo tanto el puente está cortado. O sea, la energía del niño eterno es una energía preciosa, es una energía bonita, es una energía de felicidad, que no le gusta tomar responsabilidades, que siempre está floreciendo, que siempre está con brotes nuevos, ¿ya? Que siempre tiene entusiasmo. Entonces tú tienes esa energía muy bonita, pero tu sombra te desconecta de tu niño interno. Tu sombra justamente es esa versión del niño interno que no quiere crecer, que no quiere tener responsabilidades y te acobarda porque tienes el guerrero al revés. Entonces cuando sientes de cobardía, miedo, te intoxicas con ansiedad, miedo y te haces la cabeza, como se dice, tu sombra te está hablando ahí y tu sombra te mantiene encerrado en ese paraíso aparente de inocencia, de sobreoptimismo a veces, ¿ya? Como el niño siempre confía en el mundo y en los demás y es una energía de pureza,
al estar la caja aquí, el guerrero al revés y el puente al revés, te indica que tienes la falsa ilusión del optimismo a veces, ¿ya? Como pecar de sobreoptimista o ser a veces inocentón y en otro aspecto tener cobardía. Cuando se trata de verdades, de ser así guerrero y todo, como que te acobardas o sufres de miedo o le tienes miedo a tu propio éxito, le tienes miedo a tus propios talentos, a lo mejor te haces autosabotaje y te vas a un mundo como de fantasía a refugiarte. Tu sombra tiene que ver con eso. Es una sombra tremendamente difícil de detectar, ¿ya? Es una sombra que tiene una profundidad muy grande, es como una espiral así con varios pisos hacia abajo, ¿ya? Eh, es una sombra que te puede perder muy fácilmente del objetivo, de la meta que tú tienes en la vida y de la misión que tienes en la vida, porque tiene miedo a responsabilizarse, tiene miedo a crecer, no le gusta ser adulto a lo mejor, ¿ya? Eh, Tiene miedo de que sus sueños se transformen en pesadillas, por lo tanto te llena de optimismo e inocencia y de fantasías y de nebulosas, ¿ya? Así como que hacerse castillos en el aire. Entonces te confunde en ese sentido. Tiene una cosa así como que uno no sabe dónde va, que está lleno de neblina, ¿ya? Pero no porque sea oscuro, sino que porque es fantasioso. Es como un algodón de azúcar tu sombra, en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo. Hay una cierta cobardía a la vida, al no tirarse a la vida, ¿ya? Wow, ese tipo de sombra tienes. Es una sombra bien especial. No es muy fácil de detectar. A lo mejor nunca habías escuchado esto. No sé si habías escuchado algo así. Ahora vamos a sacar el mensaje de tu sombra para ti. La responsabilidad. No lo puedo creer. Wow, quedé así, pero de alto impacto. ¿Vale? Esta carta también quiere salir. Claro, bienaventuranza. Ya veo. La caridad. El regalo. Wow, puras cosas ligadas así como a... Ya veo. Y saquemos una más. Ya quedé pero impactado con la primera carta porque habla justamente del tema que toqué. Dice la verdad desnuda. Uy, vamos a tener que tapar esta carta porque ahí sí no queremos tener problemas con nuestro querido canal de YouTube. So. Ahí para que no se le vean las boobies. Y la otra parte de la señora ahí. Que de hecho es buen cuerpo la señora. En fin. Creo que es la diosa Nyx, que es la diosa de la noche, la que está ahí. La voy a buscar después. Se los voy a poner en comentarios después cuando ya suba el video. A ver, tomé notas, ya hice como un formato para tener como más orden, ¿ya? Entonces, primero qué tipo de sombra, luego el mensaje de la sombra, y luego vamos a sacar, perdón, cómo afecta esta sombra en tu vida, en qué puntos específicos tu sombra se hace más grande, dónde la alimentas. Sí, 4 cartas, siento que son, sí. A ver, entonces vamos armando tu lectura de esta manera. A ver, el mensaje de tu sombra para ti es que algo te tiene que haber pasado en tu niñez y a lo mejor absorbiste este mensaje a nivel inconsciente al escuchar a tus padres o a la gente mayor de que las responsabilidades te ponen infeliz, de que tener un trabajo, pagar las cuentas, meterse en el mundo donde uno tiene una cuenta bancaria y está como encadenado a pagar las facturas a fin de mes y el salario y tener que trabajar para tener dinero, como que no le gusta eso a ese niño interior tuyo y ahí se creó la sombra. ¿Ya? Esto puede venir desde el vientre de tu mamá, desde antes, a lo mejor de otras vidas, no lo sé, pero tú quieres, en el fondo tu sombra se creó porque tú quieres una vida libre, tú quieres una vida feliz. Tú dices, pero ¿por qué tenemos que pagar por el agua? Tu niño interior más bien, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar por vivir en cierto lugar del país o de la ciudad y que es considerado mejor que otros y somos todos iguales, ¿ya? Esas son como esas cosas las que tu sombra tiene, que son válidas, pero se transformó en una sombra, mira, como una cosa bonita, inocente, como que tú sientes que la vida es un regalo y que todo debería ser, a ver, debería haber un orden social, sí, pero tú sientes que deberíamos tener, por ejemplo, el estirar la mano y sacar la fruta del árbol, que nadie te debería cobrar por eso, ¿ya? Em,
sientes como que te gustaría tener esa conexión y que hubiera más, que fuera más ecuánime, que fuera más equitativo para todos también. Y que no hubiera que sacrificarse y trabajar duro por ser feliz, ¿ya? Una cosa así. Entonces tu sombra a veces te ha hecho pasar malos momentos porque quizás ya has tenido que depender de la ayuda de otras personas, ya sea monetariamente, moralmente, espiritualmente, porque no ha podido encajar en el mundo. Y en ese sentido te está haciendo como una zancadilla, te está haciendo como una barricada hacia tu completud y tu felicidad, ¿ya? Ese es el mensaje. Entonces el mensaje de tu sombra te dice, tengo miedo a ser responsable, tengo miedo a que la gente em, se aleje de mí si soy demasiado estricto. Siento que me voy a perder en el camino, en la rueda, que me voy a volver una persona autómata, que voy a ser esclavo del sistema, algo así, ¿no? A lo mejor tienes amigos o amigas que son así como antisistema, o a lo mejor eres un poco anárquico, o de cuando eras, no sé, joven, no sé qué edad tienes, pero te gustaba esto del punk, de la anarquía, no sé ya, o has tenido alguna etapa muy rebelde a lo mejor, y ese rebelde lo tienes dentro por este niño divino en el fondo. Así que tienes que conversar un poco con ese niño y decirle, oye, estás bien, yo te estoy cuidando. Hay un sistema, la vida te está cuidando y el mundo, bueno, es lo que hay. Hay reglas, ¿ya? El mundo es así, funciona así. Y hay que no desconectarse y en alienarse, se dice, eh, pasar a ser un energúmeno desconectado de la sociedad, ¿ok? En algunos casos también puede tener eso. El mensaje de tu sombra aquí te está diciendo de que tú le alimentas sin querer mientras más te reniegas a cumplir con las responsabilidades de adulto de alguna manera, ya sea ser papá, llevar una casa, estar a cargo de las personas que te rodean o que te empiecen a pasar el... Te digan ahora tú eres el pilar de la familia, por ejemplo, y tú ahí, ya, algo así. O cuando te empiezan a decir algunas personas, ya es tiempo de tener un hijo y es tiempo de trabajar, es tiempo de casarse, esa responsabilidad y esos moralismos son tu sombra que te está hablando a través de otras personas. Sí. La rana, que es el cambio, la mutación. El hueso, ¿en qué áreas de la vida se manifiesta ya? Especialmente el cometa y el muñeco. No, siento que me queda una más que la voy a poner al medio. Siento que la tenía que sacar ahora, no antes. Me quedé pensando, no sé si se dieron cuenta, me quedé así como un buen rato pensando y que saco otra. No, a ver, estas dos. La puerta y la casa. Oh, ok. La puerta y la casa. Ok. Puede que te cueste tener una vivienda estable o que tengas problemas para tener la casa soñada. Y esa es en esa área la sombra tuya, a ver si no está muy tapada ahí. En esa área la sombra tuya se manifiesta con mayor fuerza en tu vivienda, en tu hogar. Que a lo mejor tu casa siempre, a lo mejor esté en riesgo de que pierdas ese lugar o ese hogar o has perdido una casa, ¿ya? O que te hayas tenido que ir de donde vivías, te hayan echado o hayan demolido el lugar o alguien te borró de la herencia o que vives en un lugar donde siempre tienes que estar llegando a fin de mes con esfuerzo y con complicaciones. O vives en un departamento compartido y tienes como gente que te hace esa convivencia un poco complicada o los vecinos de ahí, no sé, algo así, ¿ya? Em, sí, no sentir que perteneces a ninguna parte también, no encontrar tu lugar en el mundo. También esa es tu sombra. Em, sentirte un poco como alien en tu propia película. Ese es otro mensaje que tu sombra tiene. En ese aspecto de la vida, en el camino de tu vida, sentirte como que no eres protagonista de ella, como que estás ahí no eres el filete, ya eres como el arroz graneado al lado, así, según tu sombra, ya. Te hace sentir como menos importante de lo que realmente eres, en tu propia vida, ya. Como pasar a ser personaje secundario en tu película, o sea, y eso es como que la sombra te reduce y te pierde, ya. Te hace sentir extraño. Luego la rana y el hueso, a ver. Sí, la rana y el hueso te hace estar constantemente cambiando de ideas, emocionarte rápidamente con alguna cosa y que luego se transforme en otra, ¿no? Como que no terminas como de echar raíces, de tener una estabilidad y a lo mejor hasta una carrera has estudiado más de una vez
¿O estudiaste algo que nunca ejerciste? ¿Ya? Es como que hacerte cargo y ser responsable de tu vida, ¿ya? Eso es la sombra tuya. Grupo número 1, por ahí va. Es una sombra bien compleja, la verdad. Me pierde un poco la idea, ¿ya? Te hace como desconectarte de ti, ¿ya? Desconectarte de ti. O a lo mejor de repente has tomado la fuerza psicológica para decir, ya, ahora sí lo voy a hacer, ahora voy al gimnasio, ahora voy a ser responsable, metódico y más ordenado, y te empieza a doler la cabeza de la nada. Esa es tu sombra, ¿ya? Con la carta de la rana y el hueso te puedes sentir enfermo justo cuando te pones las pilas y te das así un influjo, un boost de energía para comenzar a ser productivo y responsable. Te dan bochornos, te descubres que tienes la presión de los ojos muy alta, o te dan mareos, ¿ya? O te enfermas del estómago, ya, cosas así. Sí. Es como que también el autosabotaje está muy presente acá. Am, También un mensaje importante aquí de la sombra en el área de la vida donde se manifiesta es que termina siendo de alguna manera un títere del destino, como que no llevas las riendas de tu vida y también que termines siendo parte del plan de otra persona, como que otra persona consigue lo que quiere contigo y tú no terminas en un lugar muy feliz. En esos ámbitos tu sombra se manifiesta también. Es bien especial, ¿ah? La verdad. Y yo sé que puede ser un poco incómodo para algunos, pero es una sombra que tiene una sombra. Y esa sombra justamente es esa aparente inocencia y no querer insertarse en el sistema para no ser esclavo, no querer crecer, ¿no? Entonces esa aparente luz que tienen los niños pasa a ser una sombra de la sombra, ¿ya? Wow, fuerte esto. A ver, vamos entonces, ya que hablamos de tanta sombra, vamos a poner un ser de la luz. A ver qué mensaje te sale desde las altas esferas de la luz. Ok, vamos a tomar las que se dieron vuelta. Y esta de abajo. ¿Qué mensaje tienen los seres de la luz para ti? Para que puedas integrar la sombra. Toma lo que te haga sentido, ¿ok? La primera carta dice el comandante Ashtar. Dice call to action. Llamada a la acción, dice acá. Oh, wow. Es que lo que dice es muy... Miren, estas cosas yo no las puedo... Ustedes vieron que las cartas se dieron vuelta cuando yo estaba mezclando. Dice, take charge, hazte cargo, toma el mando. Lidera con el ejemplo y walk your talk. Camina lo que hablas, que dices que vas a hacer. Sé lo que dices que vas a hacer, en el fondo ese es el mensaje. Es como hazte cargo de tu vida, empodérate. Así está súper trillada esa palabra, pero empodérate de ti mismo, de ti misma, ¿ya? Date cuenta, amigo, amiga. Sé comandante en tu propia vida, sé el jefe, ¿ya? Y acuérdate que yo creo en las muchas vidas. Esto no sé si lo han escuchado antes, pero dicen, la vida es una sola. No, yo no creo eso. Francisco del Mar no cree eso. Yo creo que las vidas son muchas, pero cada vida es única. Mira qué bonito. Mira cómo cambia. La vida no es una sola, pero cada vida es única. Así que hazte cargo. Luego tenemos otra energía de activación y de tomar acción. Dice Light Activation, activación de la luz. Qué fuerte. Qué fuerte. Dice, y mira qué curioso que hablamos de la sombra y sale esto. Dice, ilumina con tu luz que tu guía interior se escuche claro y fuerte, o fuerte y claro. Claro que despierta tu luz para que se integre ese niño a la sociedad, a tu vida. A lo mejor tu niño interno tiene miedo, algo pasó, algo viste, algo escuchaste, a lo mejor en el vientre de tu mamá, donde tuviste miedo a crecer y al mundo. ¿Ya? Te pareció un lugar hostil lleno de reglas por cumplir que son un poco castigadoras, ¿no? Un poco como ser esclavos, esclavizantes. Y te entiendo, ¿ya? Pero aquí está la cura, por decir así. Y luego tienes al dios Mercurio que dice Open Communication. Necesitas tener comunicación sobre estos pensamientos y estas energías con personas. Puedes ir a un terapeuta si así lo consideras, un life coach, un tarotista, un astrólogo, constelaciones familiares, lo que quieras. O una conversación contigo. Mira qué bonito. Y habla lo que necesitas.
di tus miedos, es que no me gusta el mundo, me siento inseguro en él, ¿qué puedo hacer, ya? Y háblale a tu niño interior. Eso te recomiendo. Dice acá, wow, mira el mensaje, esto yo no lo sabía, o sea, no me acordaba. Dice, sácate el peso del pecho. Es como di lo que tienes que decir. Si tienes algún trauma, a lo mejor grupo número 1, es tiempo de trabajarlo. Dice, habla con amor y serás escuchado. O sea, habla desde el corazón, ¿ya? Lo que tengas que hablar, lo que tengas que hacer, puedes hacerlo. Y desde todo corazón, desde mi corazón, yo espero que así sea, que se cumpla tu mejor designio con esta sombra, porque es una sombra que te está tratando de proteger en el fondo, si se dan cuenta. Bien, dicho esto, vamos a pasar con el péndulo a hacer una pregunta. Si el péndulo se mueve así es un sí, si el péndulo se mueve así es un no, y si se mueve en círculos o se queda quieto, no responde. Pregúntale algo a tu sombra por sí o por no, pero sean... A ver, antes de pasar a esto. ¿Se entiende eso? Pregúntenle algo a la sombra que sea relacionado con la sombra, ¿ya? Pregunten lo que quieran, pero yo les recomiendo algo relacionado con el tema que tocamos, ¿ok? Aquí vamos. Pregunten ahora. Tu sombra está respondiendo que sí, pero no con mucha fuerza. Sí, tu sombra dice que sí, este es un movimiento que sí. Pero no es un sí muy fuerte, ¿ah? No, no es un sí muy fuerte, la verdad no. Ya me empezó a temblar la mano, así que les quité la cosa, pero ya era mi mano moviéndose después a los últimos segundos. Pero tu sombra dice que sí, que lo que quiera que hayas preguntado, te respondió que sí. Es una sombra como buena onda, siento yo. ¿Ya? Es como que incluso un último mensaje. A veces esta cosa de como, luego mañana, así como riéndose, así como, ya no importa, mañana hago lo que tengo que hacer hoy día, total, no es tan grave. Es tu sombra llevándote por el camino de lo dulce, ¿no? Distrayéndote. Así que la aparente pereza, flojera, pachorra, como le dicen en otros países, es la sombra también. Así que cuidado con eso, ¿ya? Ser un poco holgazán o dejado o estar cansado, desganado, ¿no? También es la sombra. Bueno, eso es lo que veo para todos ustedes, los grupos número 1. Espero les haya gustado este nuevo video de la sombra. Desde mi yo superior a tu yo superior, gracias por estar acá. Ya saben que en comentarios los leo para que me comenten un poco su historia. Léanse entre ustedes, a lo mejor les ayuda, a lo mejor coinciden en algo. Ya me he dado cuenta que a veces incluso cuando salió algún troll en internet me han defendido, así que muchas gracias por eso, ¿ya? La idea no es que se pongan a pelear con nadie, pero es bueno a veces decirle a alguien, oye, ¿qué te pasa, no? Porque eres tan mala onda. En fin, muchas gracias por todo, a los miembros del canal también, gracias a los suscriptores, gracias por sumarse, gracias a las personas que me han pedido una lectura personalizada y privada. Si quieres dar una propina y un link de PayPal o estar súper gracias, está la membresía y el mail de contacto para una lectura personalizada y privada. Nos vemos en otro video. Chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la opalina que está ahí, esta es tu lectura. Vamos a sacar algunos arquetipos con este oráculo para ver qué tipo de sombra tienes. Ya vamos a intentar sacar 2 mínimo. Ok. Son 3, sí. Aquí son 3. Creo que me quedó una carta en la mano. No, no me quedó ninguna carta en la mano. Disculpa, grupo número 1. Ahí va, 2. Grupo número 2. Te salió la carta del predicador. Al revés, ¿ya? El predicador cree. Este es con este oráculo para ver qué tipo de sombra es, ¿ok? Tu sombra tiene que ver con no creer en nada ni a nadie, o ser un poco desconfiado, o no tener una creencia firme y poderosa que sea saludable, o tener creencias, ya sea políticas o religiosas, o una filosofía de vida que sea un poquito distorsionada, ¿ya? Disculpa, pero tengo que decirlo, es lo que la carta muestra, lo que significa. Así que a lo mejor tu sombra tiene que ver con las creencias, casarse con las ideas, ser muy poco flexible con ellas o demasiado flexible con ellas. A ver, esta es una persona que tiene fe y que cree lo que habla. Entonces a veces también habla las mentiras aquí, ¿no? Cuando uno no habla lo que realmente siente. Omitir, mentir deliberadamente, a veces mentir sin razón alguna,
a veces mentirse a uno mismo, em, el autoengaño, a veces porque te enseñaron que a lo mejor esta forma de vida era la correcta y tú vives en una mentira a lo mejor, ¿ya? También, cuidado con eso. Em, Porque te dijeron que era la forma correcta de vivir y tú dices, yo realmente mi corazón no cree eso y lo estoy haciendo, lo vivo, practico y predico eso y no lo siento. Así que cuidado con eso. Oh, wow, tenemos dos cartas. Ok, una sombra con sorpresa, igual que en el grupo anterior, sin spoiler. Tienes la carta del Anima Mundi. Wow. Ok, está al revés, ¿no? Sí, salió al revés. Esta carta la verdad no la conozco, no les quiero vender la pomada. Voy a buscar el libro. Aunque yo sé que el Anima Mundi es el espíritu del mundo, pero quiero ver con detalle qué dice para poder darte una buena revelación más que predicción. Y tenemos Kairos. Wow, ok, está también en una posición así como al revés. Ya, estas dos cartas vibran juntas entonces. Y luego tenemos curiosamente la gnosis, que es el conocimiento. Y está también al revés. Está en la posición al revés, así. Qué curioso. Sí, a lo mejor te costó estudiar. En otros casos, ¿ya? Tu sombra tiene que ver con que te costó estudiar, te costó ejercer tu profesión, tus creencias y tu forma de ver la vida fueron muy maltratadas y así a palos, disminuidas a lo mejor por tus padres o tus hermanos mayores o los adultos, o a lo mejor tu forma de ver el mundo fue ridiculizada. Hay una especie como de que te cortaron las alas también a nivel de creencia, o no te dejaron creer en tal cosa, ¿ya? Eh, y voy a ser bien honesto aquí, en algunos casos siento, para muy pocos, pero es posible que aquí haya personas que no creen en nadie, en nada, ya. Es como que ya no creo en el amor, ya, no, ya, una cosa así, no están ni ahí, como se dice en Chile. Eh, sí, algo así. Bueno, pauso el video y vuelvo. Grupo número 2, miren qué curioso, Anima Mundi es la carta que viene justo después, bueno, casi justo después de Kairos y después está Gnosis. Están juntas y se parecen bastante entre sí, tienen un mensaje como muy conectado, ¿ya? Y el predicador también, o sea, son energías muy parecidas. Qué curioso, bueno, el Kairos son estas sincronicidades invisibles que ocurren, ¿no? Son la conexión invisible que tienen todas las cosas. Em, Son estos hilos que mueven el destino y que hacen que pasen las cosas. Se dice por ahí que no hay gota de lluvia que caiga en el lugar equivocado, ¿ya? Y en tu caso lo tienes al revés y el Anima Mundi al revés. ¿Sabes qué? A lo mejor estás como castrado a nivel de visión con respecto al mundo. Como que hay partes de ti que no están totalmente ahí abandonadas, no exploradas. A lo mejor no encuentras tu lugar en el mundo, no crees ni en los políticos, ni en la ciencia, o crees en algo, o eres muy racional, ¿ya? O eres muy dudoso de lo que crees, pero tiene que ver las creencias, el conocimiento aquí, el hablar la verdad, vivir tu verdad interna y de saber cuál es tu verdad interna también. A lo mejor ni siquiera la sabes, ¿ya? A lo mejor estás un poco perdido, ¿ya? Em, sí, y la gnosis es a ver, creer un poco por ejemplo, cuando la gnosis está al revés, muestra que la persona puede creer en cosas espirituales y ser un poco como investigador de todo, maestro de nada, ¿ya? Creer un poco en los chakras, el tarot y que la astrología y meter todo en un mismo mundo, ¿ya? Que la meditación y Buda y los maestros ascendidos y los chakras son todo lo mismo. Y es como que una cosa así, ¿ya? Tener como confusiones de visión. Sacar malas conclusiones e incluso tener mal ojo con las personas, elegir mal a los amigos o las parejas y después decir, pucha, siempre me engañan. Entonces tu sombra es una sombra que te pierde el foco, no te deja echar raíces en tus creencias y te confunde o te limita la visión. ¿Ya? Y aquí puede que salgan personas que me escriban especialmente en este grupo, pero tú, así como con lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Así que ya estoy preparado, en el caso que así sea. Claro, de que les dicen esto no es correcto, ¿qué sabes tú? Porque yo sí sé lo que es correcto, ¿ya? O que les tocan un tema de política y ¡fa! Una bomba así atómica, ¿entienden? Como que las creencias están muy aquí ligadas al ego, a lo que es yo sé, tú no sabes, algo así.
¿ya? Puede haber un exceso de racionalidad o exceso de información, pero poca síntesis también, ¿ya? Y estar desconectado de las sincronicidades de la vida, que a lo mejor hayas tenido en algunos casos una cierta mala suerte que te acompañaba, ¿ya? Ese es el tipo de sombra que tienes, es una sombra que se mete en varias partes, ¿ya? Es una sombra que tiene como... que tiene una especie como de telaraña invisible que abarca mucho tu mente, tu cabeza sobre todo, tu tercer ojo o ojo todo avisor que todos tenemos, ya que se encuentra digamos, entre las cejas, el entrecejo por ahí, que no es el chakra ajna, ya que son dos puntos de energía, y que, bueno, justamente está esto acá, ¿no? ¿Ya? Em, También a lo mejor has sufrido de problemas a la visión con esto, ¿sí? De dolores de cabeza extensos, algo con los ojos, ya, con la visión. Y la visión del mundo a lo mejor como que no has podido disfrutar. A lo mejor te gustaría, ¿sabes qué te haría bastante bien yo creo? Viajar para tener otras visiones, leer libros de cosas que ni siquiera te interesen, para empezar a entrenar, estirar un poco el radio mental y espiritual, ¿ya? No tiene que ver, no te estoy diciendo que eres torpe como persona, no estoy diciendo eso, por favor. Estoy diciendo que hay una limitación que la sombra te pone, que no te deja ver más allá, ¿ya? Eso. Y hay confusión en otros casos, ¿ya? Y tomen lo que les va resonando. Veamos cuál es el mensaje de tu sombra como tal. ¿Qué te dice tu sombra a ti? ¿A quién estás mirando en este momento? La timidez. Y no, mira, se está tapando los ojos la niña, qué curioso. Sí. Eh, a lo mejor ver mucho no te acomoda en algunos casos, ¿ya? ¿Prefieres quedarte con lo que conoces? La ociosidad. Ok. Vamos a seguir mezclando un poco así. En sus manos, dice aquí. Vamos a tener que tapar el angelito por cualquier tema ahí que pueda YouTube ser un poquito estricto con las imágenes. Este es el oráculo de Delfos, por si acaso. Tenemos no lo puedo creer, la ceguera. Oh, wow. ¿Se fijan cómo es ese sentido y cómo las sincronicidades sí se dan? Qué increíble. Estoy impactadísimo. No es primera vez que me pasa ya, pero cada vez que me pasa me impacto ya. O sea, yo, así un mini comentario, una mini tertulia de algo. Yo leo el tarot desde que soy muy niño, por lo tanto tengo mucha experiencia ya. No es que tenga mucha edad tampoco, pero yo ya a los 9 o 10 ya tenía mi tarot en las manos. Y no sé cómo ocurrió, la verdad. Y me pasan muchas cosas locas, a veces hasta cosas paranormales, ¿ya? Entonces, que no es que yo crea en todo tampoco, pero me pasa, ¿ya? Y no sé cómo explicarlo todo, pero estas son sincronicidades de alguna manera que vienen a probar que esto es de verdad, ¿no? Qué increíble. Wow. Veamos una última carta. Esta. Vamos a tomar estas dos, ok. Ese es el mensaje de tu sombra. La tempestad. Ok. La nostalgia. Ok. Ya entiendo hacia dónde va esto. De partida tenemos puras imágenes de niños y mujeres. ¿Ya? A lo mejor la sombra tuya es una sombra heredada por el linaje femenino, por la mamá. ¿Ya? Y tú pudiste sentir tu sombra desde que eras muy niño o niña. A lo mejor te limitaron tus creencias, no te dejaron creer en algo, no te dejaron hablar algo. A lo mejor te castigaron por tener alguna idea, ¿ya? También. La sombra te dice que te cega para protegerte de que tú pierdas tus bases y pilares si pasas a creer en otras cosas. En el fondo es miedo y es por protegerte también. Sí. Entonces te limita y te desconecta un poco para que no te pierdas. Piensa que demasiada información o exceso de información o la real información te podría hacer daño. Ya a lo mejor tú tienes esta visión, puede ser, ya que tengas esto de la cruda realidad, que a lo mejor la verdad para ti sea como un poco cruda, respecto a lo mejor incluso a tus familiares, a tu pareja, a ti mismo. A lo mejor dices, sí, es que si hablo y siento con la verdad va a ser algo feo. Te digo la verdad porque la verdad no es muy bonita, una cosa así, ¿no? Sí. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una pareja, ¿ya? Un hombre y una mujer. Y este hombre siente que su pareja es
poco inteligente, pero nunca le dice eso, nunca se lo conversa, entonces no, mi amor, y todo bien, pero esa energía está entre ellos. Entonces él siente que la verdad es hiriente, por lo tanto la evade. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es ese tipo de ceguera. Entonces apliquen esa fórmula a algo que les está tocando sus vidas. En sus manos. Tenemos acá... sí, como que a veces eres muy flexible con lo que tú realmente quieres. Y esa es tu sombra también diciéndote que eh, ella está presente cuando tú cedes y no eres quien realmente eres. Que tienes que ser más honesto con tu verdad. Porque si no, la sombra siempre va a estar ahí y no vas a poder trabajarla. El mensaje de tu sombra te está diciendo que si necesitas esconderte y no ver, esa sombra siempre va a estar ahí. E incluso puede que comiences a tener problemas en la vista, si es que ya los tienes, es la sombra, ¿ya? Y a lo mejor comienzas a desarrollar a lo mejor alergia de los ojos, o problemas de la vista, o te tienes que operar de los ojos, ¿ya? O tienes que usar, no sé, gafas, anteojos, o lentes de descanso, o lentes de contacto, algo así, ¿no? O que tengas muchas cefaleas, dolores de cabeza por respecto a algo a los ojos. La tempestad y la nostalgia. A ver, sí, siento con estas dos cartas que el mirar hacia el pasado es tu sombra también que te está hablando aquí. Te dice que cuando te quedas pegado en el pasado y te atormenta tomar decisiones firmes para el futuro, y como que todo tiempo pasado fue mejor, esa es tu sombra hablándote también ahí. Y te está diciendo que esta soy yo, que estoy aquí para cuidarte, para protegerte, para no vivir o decir las cosas crudas, ¿ya? Para no herir a nadie por tomar tus decisiones tú mismo y en el fondo te estás limitando, ¿ya? Así que no hagas eso. En el fondo trata de iluminarte. Veamos, yo te dije bastante, pero veamos en qué áreas de la vida se manifiesta tu sombra específicamente. Ya vemos que esto de la ceguera era algo importante, pero veamos qué más. No sé, quizás una carta más la tomo después. Tenemos el hacha, ya, algo limitante. Y en este caso el hacha sirve para como sacar partido del árbol caído o de los recursos naturales. En ese sentido, puede que esta carta te esté hablando de que cuando sientas que no puedes tener información o como que no te quieren decir la verdad o como que no, tú sientes que no puedes decir la verdad, esa es tu sombra, ¿ya? Que se está manifestando en esa área de tu vida, como cuando te sientes limitado de seguir avanzando o de decir algo. La llave, sí. Sí, algo así. El regalo, sí, tiene que ver con la verdad. Oh, wow, la mariposa nocturna, que son las mariposas ciegas que siguen la luz. Y la abeja al otro lado, wow. Ok, sí, el discernimiento aquí está un poquito tocado, como se dice, con esta sombra que tú tienes. Te está diciendo que... esta carta. Te está diciendo de que se manifiesta en muchas áreas de tu vida, pero sobre todo en la limitación de oportunidades, donde tú te sientes limitado a hablar, a ser quien eres o a seguir avanzando. ¿Ya? Alguien no te deja de expresarte como quieres, cuando no eres capaz de abrirte a las ideas de otros y te pones a tener enfrentamientos como de debates ideológicos, ¿ya? O de que esto es correcto y esto no. Y te cega con las ideas a veces, ¿ya? Y las abejas en este sentido trabajan en colmena, no son individuales, entonces como que te pasas a ser uno o una más del montón, como que no resalta tu verdadera esencia, tu forma única y exclusiva de quien tú eres. Ahí está tu sombra también. Y situaciones que te atan a algo, ¿ya? Por ejemplo, estés en una relación que no puedes salir de ella, en una empresa que quieres renunciar pero no puedes porque hay una sigla que dice que y no te pagan el sueldo, pero igual no puedes salir de ahí, por ejemplo, algo así, ¿no? Situaciones como que te amarran y te limitan tu verdad y tu información del mundo, tu conocimiento, o haber estudiado una carrera y trabajar en otra cosa donde te sientas un poco menoscabado, como que estudiaste por nada, ese tipo de energías, ¿ya? Entonces ahora vamos a ocupar cartas de los maestros ascendidos para ver cómo integrar esta sombra. Okay.
No lo puedo creer lo que dice acá. Bueno, aquí te salió una especie de Buda, creo que es Buda, ¿sí? Dice, aumenta la conciencia. Y la gnosis y el anima mundi y todas estas energías son de conciencia, mira. Y a lo mejor yo diría que muchos de los que ven esto, ni siquiera a lo mejor les va a hacer sentido al 100% porque habla justamente de la inconsciencia. O sea, es muy lógico que hay gente que me diga, no me resuena para nada. ¿Ya? Y así con un cierto dejo de... ¿Ya? Así que creo que en este caso es una sombra así porfiada, ¿no? Una sombra... Amigo, no es por ahí. Igual se va. Ya. Dice, conexión profunda. em, confía en tu voz interior. Habla de la iluminación. El maestro Buda te salió, que es el maestro de la conciencia, la iluminación, las plegarias. El espíritu se conecta con el espíritu del mundo, con las sincronicidades del todo. Son estas cuatro cartas, ¿ya? En el fondo es eso lo que tú tienes que hacer. La meditación trascendental o algo del budismo podría servirte para integrar tu sombra que se mete en muchas partes. Ya es una sombra traviesa e inquieta esta. Y que no parece tanta sombra al principio, ¿ah? Porque tiene esta cosa como de las ideas y de las limitaciones y de las excusas también. Y luego tenemos Mahavatar Babaji, que habla de la expansión del alma, también hinduismo. Y a lo mejor todas estas ramas hindúes, asiáticas o de esto del Tíbet, y esta onda como de la meditación, el yoga, el qigong, el reiki, te ayudarían mucho, ¿ya? Todas estas ondas así medias orientales. También a lo mejor el tantra, que es una forma de practicar a través de la sexualidad la meditación, ¿ya? O el qigong, que es la respiración, ¿ya? Algo así. Luego dice, tu conciencia se está expandiendo, tu entendimiento de las conexiones de todas las cosas, o sea, el anima mundi y esta carta. Sí, en el fondo te salió lo mismo. Wow. Tienes que aprender a conectar el todo contigo, que hay sincronicidades, que hay cosas que no puedes explicar, que no seas ni tan racional ni tan hippie etéreo, ¿ya? Las dos, ambas partes del cerebro son importantes, ¿ya? No te limites para nada, trata de ser más completo, completa, y no te sientas insultado, por favor, por mis palabras. Yo quiero que te encuentres con tu felicidad a través de este reflejo, ¿ya? No es una crítica, ¿ya? Es un consejo bien aventurado. Y bueno, llegando a este punto, vas a poder preguntarle algo a tu sombra, lo que tú quieras, pero te recomiendo que sea una pregunta relacionada con la sombra, con los temas que tocamos, ¿ya? Por sí o por no. Si se mueve así es un sí, si se mueve así es un no, si se mueve en círculo o se queda quieto no responde. Veamos qué es lo que tiene tu sombra para comunicarte a tu respuesta. Pregunta ahora. Un segundo más. ¿Es un sí? ¿Tu sombra te dice que sí? Sí, ahí se estabilizó. Es un sí. Tomas una fuerza decente. Sí, tu sombra te responde que sí a lo que quiera que hayas preguntado. Los leo en comentarios a ver qué les pareció este video. Ojalá les haya gustado o les haya dado información, que es lo más importante, que les guste o no, que sea informativo y que sea interesante y que sea un reflejo consciente. Ya saben que se pueden leer entre ustedes y apoyarse si necesitan ayuda, si se pueden ver cómo le funciona a otra persona. Yo estoy contento de que ocurra este tipo de comunidad, ¿no? Estaría feliz de que me compartan también, de que me den un me gusta y por supuesto difundir mi canal me ayuda mucho, así como que te suscribas al canal que es gratis. Una membresía está abajo y el mail de contacto para una lectura personalizada y privada, ya saben. Desde mi yo superior a tu yo superior, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en otro video. Que estés muy bien, mucha luz. Chao, chao. Grupo número 3. Creo que vas a hacer una sombra bien especial. Ahí está tu piedra luna que elegiste. Vamos a intentar ver qué tipo de sombra tienes con este oráculo. ¿Qué tipo de sombra tienen los que eligieron el grupo número 3? Vamos a sacar quizás 3 cartas. Esta me está asomando la nariz aquí. Veamos, ¿qué tal? ¿Qué tipo de sombra tienes? Mira, la cueva o la caverna. Qué mello.
Es una sombra así como, ven aquí, que aquí estoy yo. Es una sombra que se protege de la luz. Esta sombra no quiere ser vista y revelada. Ya. Esta sombra ahora vamos a tener mucho respeto aquí. Vamos a tener mucho respeto porque es una sombra que no le gusta ser expuesta. Como que puede salir un enojo, o un dolor, o un llanto, un grito, ¿ya? De esta caverna, de esta cueva, puede salir una energía poderosa, ¿ya? Voy a tener que hacerme un saumerio después. Así como vamos con este interactivo. Te salió la llama. Mira, la llama al revés. La llama de la luz al revés. O sea, claramente hay una oscuridad aquí. Esta carta justamente habla de la flama o la llama. Wow, y sale al revés. Y este arquetipo me gusta mucho. Em, a esta sombra le gusta su oscuridad. Se siente cómodo o cómoda ahí. Ya, o cómode. Una sombra no binaria. Ya, algo así. Sí, a esta sombra no le gusta que la vean y a lo mejor no te gusta que te vean tus debilidades o que te digan lo que tienes que hacer o que te digan que hiciste algo mal. ¿Ya? A lo mejor no te gusta que te apunten con el dedo. Esta sombra tiene algo de orgullosa y de... yo no sé si será necesariamente peleadora esta sombra, no creo. Más que ser conflictiva, yo creo que no le gusta que le apunten con el dedo. ¿Ya? Es como... ¿No? Una cosa así, ¿no? ¿Fuiste tú quien rompió los platos y los rompiste? No, solamente para que no te apunten con el dedo, no te castiguen o no te digan que haces las cosas mal, por ejemplo. El desierto salió en una posición tan neutral que se podría considerar derecha y al revés. Ya vamos a leer las dos partes. Voy por el libro. Yo conozco los arquetipos, pero quiero ir por el libro porque esta carta no la ubico tanto y quiero no tirarme a dar comentarios si no estoy tan seguro. Así yo soy transparente con ustedes, ¿ok? Corto y vuelvo. Grupo número 3. Mira qué conectada está tu situación. El desierto es el desamparo, la soledad y lo que está alejado, ¿no? La isolación, la soledad misma y la cueva también, o la caverna, es un lugar solo, remoto, perdido, difícil de encontrar. Entonces aquí tu sombra es un tipo de sombra que se aísla del mundo, así que a lo mejor has sufrido de soltería crónica. A lo mejor aquí has tenido gente que te ha abandonado o que nunca te pudo ver, o estar al lado de una persona que estás enamorado y sentirte solo en compañía o al lado de tus seres queridos, pero como que no te ven, como que no ven de qué vas, qué es lo que quieres, no entienden tu visión del mundo, sentirte como desconectado de tu propia familia o no sé, algo así, ¿no? En ese sentido em, como que siempre te acompaña una soledad también, o a lo mejor eres una persona bastante solitaria y es tu sombra la que te aísla del mundo. Tú podrías tener muchos más amigos y conectar más sanamente con otras personas, mantener tu privacidad y tu soltería incluso si quieres, o tu soledad, pero que sea una soledad sana, que no sea, quizás estar soltero, no solterón, que sea una soledad íntegra y no un abandono, y no un esconderse, porque tu sombra tiende como a esconderte por miedo a que le quiten algo o por querer que no seas vulnerable a otras personas, ¿ya? A lo mejor hay partes de ti donde inconscientemente has engañado a otras personas con tu forma de ser, consciente o inconscientemente. Y eso es porque tu sombra no quiere que te vean, no quiere que te descubran porque te pone vulnerable, te pone demasiado eh, gobernable según la sombra, ¿ya? Por lo tanto, la oscuridad de tu sombra puede ser súper problemática porque incluso te apaga la luz de tus talentos. Eh, o deja que no se vean tus talentos, ¿ya? Que incluso tú no los hayas detectado muy bien, como que, o les hayas dejado en el rincón abandonado, ¿no? Así que a lo mejor siempre tú pudiste cantar o tenías habilidades manuales o habilidades para algo y como que nunca le diste uso porque tu sombra te dice, no, 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 si muestras tus talentos y brillas, estás demasiado expuesto. Y aparte no quiere tener contacto con otras personas, por lo tanto la soledad y la soltería y el abandono pueden ser parte de lo que esta sombra te trae, ¿ya?
En el fondo te está... La sombra en el fondo es una parte de uno que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando una persona tiene... Te doy un ejemplo. Una enfermedad de la sangre que hace que los... No quiero decir el nombre para que YouTube no me castigue con las palabras, ¿ya? Esa enfermedad de la sangre donde las propias defensas atacan la sangre, ¿no? En el fondo es como que tu propio sistema de defensa te pasa la cuenta, ¿se entiende? Leucemia, ¿ya? Entonces, en ese sentido es como a nivel energético, tu propio sistema de defensa te está pasando la cuenta, te está aislando, ¿ya? Y a lo mejor vives en una, has vivido o vives en una casa que es como oscura o alejada de la ciudad o es tu refugio, ¿ya? A lo mejor te gusta la oscuridad, te gusta la noche, a lo mejor eres más noctámbulo, más nocturno, un poco la lechuza de la familia. Qué curioso que salga eso, ¿ah? Con la sombra. Veamos el mensaje de la sombra en sí. Ah, y también esta sombra no le gusta que la vean porque se siente especial. Siente que tú eres especial, por lo tanto no todo el mundo puede tener acceso a ti. A lo mejor, no sé, tienes como perfiles en redes sociales que no son tu nombre o tienes más de un perfil, ¿ya? Esa cierta como oscuridad de tener varias caras, ser un poco engañoso, también es parte de esta sombra. Es una sombra que es como... Dicen, no todos son dignos de verme. Por ahí, me siento que hay una más. Esta. Este es el mensaje de tu sombra como tal. Lo que te quiere decir a ti. Este era el tipo de sombra. Tímido amor. Wow, sale la carta del... Miren, tímido amor. O sea, no puede hacer más sentido. Vamos a tener que tapar el angelito que se le ve el pilín. Luego tenemos... Wow, miren esto. La soledad. Oh, grupo número 3. Esta sincronicidad. Y en todos los grupos me pasa siempre, ¿ah? En el otro video de de la soledad, de la sombra, que lo tengo en... Lo puse al principio por ahí arriba. Está por abajo si también quieren en la descripción, en la caja de comentarios también. Pueden ahí chequear. Bueno, en todos mis videos en estas sincronicidades que las cartas van como exactos a lo que yo estaba hablando antes. Tienes acá la tranquilidad, claro, la timidez, la soledad y la tranquilidad. ¿Qué energías más parecidas? Tu sombra es tímida y le gusta la tranquilidad y la soledad. No le gusta la bulla y el ruido del mundo, se estresa rápido. A lo mejor eres una persona que tiene esta agrofobia, ¿ya? O que tiene alguna ansiedad social, ¿ya? Que a lo mejor no le gusta estar con mucha gente, te pones nervioso o te pones a actuar fuera de carácter. O sea, por ejemplo, no eres una persona que bebe mucho, pero en sociedad bebes bastante porque te pones nervioso o te pones a fumar y no fumas, por ejemplo. Cosas así, ¿no? El trabajo en vano, ok. ¿Sí? Sientes que no quieres conectar con ese mundo tan mundano. Amor huidizo. Miren, no, es que no puedo creer. Las cartas son demasiado parecidas. El huir, esconderse, ya. Amor huidizo. Y la misiva. Vamos a tener que tapar ahí. Bueno, básicamente la misiva son cartas lejanas. Esta palabra no la conocía. Acabo de aprender una palabra nueva. Me encantó. Yo siempre busco, todos los días aprendo una palabra nueva, ya sea en inglés, en alemán, italiano, lo que sea. Bueno, yo hablo varios idiomas. En fin, no es el punto. El punto es que acabo de aprender una nueva palabra en español. Esto es como una carta, ¿no? Una letra, un mensaje específico y cortito, ¿no? Que es como te amo, siempre estaré contigo. Entonces aquí el amor huidizo y la misiva te están diciendo que tu sombra se quiere comunicar contigo y en el fondo quiere que la encuentres, pero se esconde a la vez. Entonces es una sombra que quiere ser vista, pero que a la vez se esconde. Tiene una tremenda contradicción. Y a lo mejor tú quieres encontrar el amor, pero no quieres estar invadido en tu espacio. A lo mejor quieres amar, pero cuando llega una persona, huyes de ella, por ejemplo, ¿ya? O te llega el trabajo donde a lo mejor vas a tener más visibilidad, pero hay una parte de ti que dice, ah, sí, pero se van a dar cuenta de que tengo un diente choco, así que mejor después, por ejemplo, ¿ya? Busca excusas para no exponerse al mundo, para no ser visto, para no estar acompañado. Es como que la soledad es la opción, ¿ya? Qué raro.
Es una sombra que se esconde incluso de ti mismo para que no le veas, ¿ya? Qué curioso esto. Veamos en qué áreas de la vida se manifiesta esta sombra especialmente, ¿ya? Especialmente. Ok. Ok, sombra, te veo, te veo. Discúlpame que te vea. Wow, el paraguas. Para que no le vean. Esta carta salió, miren estas, si se dan cuenta, si son así como yo que yo veo entre líneas, saltó esta carta así con fuerza y hay una protección, un paraguas que es y un paraguas negro. Es como no me veas, ¿ya? Así que vamos a pedirle permiso a tu sombra para que por favor ese atisbo de que te vamos a mirar con detalle, con dulzura, ya no vamos a ser intrusivos, así que vamos a pedirle a tu sombra que te ayude a que le veas y que vamos a tocar la puerta para que no se sienta invadida. Ok. Wow, el escarabajo que es símbolo de protección también. El sol, ok. Y el gato negro. Ya. A ver, en las áreas de la vida donde tu sombra se manifiesta con mayor fuerza es donde de repente alguien te sorprenda. Si has sufrido de asaltos o robos, es la sombra, porque la sombra te pilla por sorpresa, desprevenido o desprotegido, donde te sientes con una cierta indefensión, donde te sorprenden, por ejemplo, para tu cumpleaños y te odiaste la sorpresa, ¿ya? Las malas sorpresas y donde te pillan con las manos en la masa, esa es tu sombra hablando. En esos momentos tu sombra se manifiesta mayormente. A lo mejor tienes alergia al sol o sufres del sol de fotofobia o de alergia al sol en sí, o has tenido muchas quemaduras al sol, o no te gusta broncearte a lo mejor, por ejemplo, puede ser una variante, ¿ya? Y el gato negro es que eres como una persona que huye de la alegría también, porque la alegría es energía solar, entonces como que busca razones para estar triste, o te pasa algo que estás en un momento sonriendo con amigos o haciendo un picnic en el parque y te llega una noticia donde tienes que salir arrancando de allí porque le pasó algo a alguien, porque tienes una emergencia que resolver, ¿ya? A lo mejor tu sombra te impulsa a que trabajes de noche o que te desveles, que vivas en la oscuridad y que vivas protegiéndote, que a lo mejor tomes muchas precauciones para protegerte o que tengas como miedo a estar desvalido, desprotegido. Y a lo mejor tomas muchas precauciones para tener una linterna en la mesita de noche, la alarma en la casa y no sé, cosas así. No eres una persona que tiene como esa onda, como estar siempre en guardia, tratar de controlarlo todo. Esa es tu sombra. La verdad, esto puede adjudicarse y ajustarse a muchos aspectos de la vida. Y también mantenerte bajo perfil. Por ejemplo, evitar que te den puestos de mucho protagonismo, mucha exhibición, ¿sí? De que has a lo mejor tratado, en algunos casos, de tener redes sociales, o no tienes redes sociales para nada, o has tratado de tener redes sociales y no, como que tus fotos no son muy vistas, o algo así, ¿no? O vestirte mucho de negro también, ¿sí? En esos aspectos de la vida tu sombra se manifiesta bastante. Ahora vamos a sacar algunos maestros ascendidos para ver cómo darle integración consciente a tu sombra. Que le gusta quedarse en la oscuridad y en el anonimato, ¿ya? Así que a lo mejor puedes sufrir de ser anónimo de repente. O te ha pasado que a lo mejor vas al registro civil o a algún lugar donde a renovar tu cédula de identidad, tu DNI, como le llaman en otros lugares, o tu carnet de identidad también, y te dicen, es que estaba con otro nombre usted, o no figura en el sistema, ¿ya? Esos anonimatos de que no eres nadie, por decir así, o que te digan no eres nadie, ya, también es tu sombra hablando a través de otras personas, situaciones. Wow. Tenemos el Shekinah o el Sekinah, que es como el Espíritu Santo en femenino. Y es de una piel oscura. Mira qué bonito. Dice, suelta y desencadena un poco tu espíritu, ¿no? Expresa tus talentos. Danza con el ritmo de la vida, con el ritmo sagrado de la vida.
Claro, en el fondo habla de la expresión de tu ser. Mira, tienes que conectar con esta energía. Busca lo que es el Shekinah o el Sekinah. Tenemos al Elohim, este es un ser divino, un ser cósmico, ya que se llama caridad. Dice plegaria y contemplación. Conecta con el cielo. Pregunta y te será dado. Esta posición de las manos tiene que ver mucho con la llama de la vela. Yo te recomendaría invocar este ser, Elohim, que es el ser de la caridad, ¿ya? Donde nace el espíritu de la caridad, está ligado a Venus. Y prende una velita y conéctate contigo. Conéctate con tu... Dile, invita a tu sombra a salir a la luz, para que se revelen partes de ti y procesos psicológicos en ti empiecen a florecer. Te vas a dar cuenta de que tienes muchos más talentos, la gente te va a ver más, vas a atraer nuevas compañías. Y Lady Nada, mira, dice el despertar del corazón. Despertar la aceptación y el amor divino. Da y recibe en balance. Claro, que no... Quizás a lo mejor no te sentías digna o digno de merecer algunas cosas. El dar y recibir, también la caridad que habla, ¿no? Es como la solución. Estas tres energías son la solución. Como que a lo mejor eres una persona que da mucho y se mantiene en el anonimato. O como yo te ayudo, pero no te preocupes tú de mí, ¿ya? Puede ser. O al revés también, totalmente ser así como tacaño y tomar, ve tú cómo resuenas ahí, pero el dar y recibir dignamente y equitativamente te va a ayudar mucho. Bueno, si llegamos hasta este punto, puedes hacerle una pregunta a tu sombra, por sí o por no. Si esta sí se mueve el péndulo, es un sí si se mueve así, es un no y si se queda quieto o se mueve en círculos, no responde, ¿ok? Y eso yo no puedo hacer nada. Y esta es tu sombra. Pregúntale algo relacionado con el tema de la sombra, mayormente, aunque puedas preguntar lo que quieras. Veamos qué tal te responde esta sombra. Vamos a dejarlo unos segundos más. Veamos qué tal. No responde mucho que digamos. No responde tu sombra. No me sorprende, es una sombra tímida. Que me costó bastante verla, la verdad. Grupo número 3, lo siento, pero tu sombra no responde a tu pregunta. Primero yo creo que tienes que conectar con ella para que tengas más fluidez y comunicación. Quizás te va a responder a ti cuando estés en soledad, en esa meditación, en esta energía. No creo que sea una sombra que esté muy conectada, a lo mejor incluso se esconde un poco de ti. Yo creo que tu sombra está haciendo un esfuerzo aquí, está haciendo como, se siente un poco como expuesta, ¿no? Así que vamos a cerrar este interactivo entonces. Muchas gracias por haber estado acá. Desde mi yo superior, tu yo superior, muchas gracias. Ven a visitarme pronto en otro video. Recuerda que para una lectura personalizada y privada conmigo está el mail de contacto, también está la membresía. Si quieres dar una propina, están todos los links o el super gracias. Y por supuesto los leo en comentarios para que me escriban cómo les resonó, si les gustó, qué sabían de su sombra, o se pueden leer entre ustedes, a lo mejor crean comunidad y se apoyan, a lo mejor las historias son parecidas. Estaría feliz de que eso ocurriera. Muchas gracias por todo, nos vemos en otro video. Chao, chao.